Muchísimas gracias. Voy a pasar a compartir algunos datos. A ver si, no sé si me están viendo ahí. Si me Sí, pueden se ve, confirmar. doctor, se ve perfectamente. Bueno, vamos a pasar a ver el tema del impacto del coronavirus en la economía de Paraguay, donde hay varios temas. Queremos arrancar por una cuestión global y ir llegando al caso de la economía de Paraguay. Entonces, este tema ha generado un impacto bastante importante en términos de las preferencias de los agentes económicos. Acá ocurrieron básicamente tres cosas. Por un lado, hay una mayor valoración de los gastos básicos. La gente prefiere gastar su dinero en alimento o en salud que gastar tal vez en gastos que puedan ser más superfluos. Un segundo tema es, se ha valorizado el ahorro por encima del consumo, y esto obviamente ha hecho que se genere una retracción en la demanda en general. Y un tercer tema es lo que le llamamos la fobia social, es decir, la aversión a estar juntos entre un grupo grande de seres humanos, más allá de las políticas públicas que se hayan desarrollado en los distintos países. Entonces, gastamos en alimentos o gastamos en salud, tratamos de ahorrar en general y tratamos de aislarnos. Creo que esos son los ejes centrales de lo que ha significado esta pandemia. Cuando miramos los elementos globales de qué es lo que esperamos en términos de crecimiento, vemos que las proyecciones, y en este caso son las proyecciones del Fondo Monetario Internacional, tenían una perspectiva de crecimiento del orden del 3% a nivel mundial, que se desplomaron al 4,9%, o sea, una caída del orden del 8 y pico por ciento, y que deberían rebotar el año que viene en valores de casi el 9%. Obviamente, crecer sobre un número bajo es relativamente sencillo porque es una recuperación de la capacidad instalada que se tenía anteriormente. Cuando miramos el primer mundo, es decir, la zona euro, Estados Unidos y Japón, vemos caídas de valores del orden del 10%, del 8%, del 5% en los distintos países, y rebotes obviamente similares. Sin embargo, gran parte de la concentración de la caída y del rebote está en los países emergentes. Cuando miramos la caída de los países emergentes, estamos más o menos en el orden del 3%, con un rebote del 6%, obviamente capitaneado sobre todo por India y China, y fundamentalmente China, que es un país que no ha tenido caídas durante este periodo de tiempo. Por tanto, hay un sustento bastante importante de lo que ha sido la economía durante esta pandemia. Y en el resto de los países emergentes ven una caída muy profunda en América Latina, con un rebote mediocre en el mejor de los casos, básicamente por el hecho del impacto que se ha generado en Brasil y la repercusión que tendrá en Brasil este mismo rebote el año que viene. Cuando miramos otros valores, vemos que en realidad a principios de año o a fines del año 2019 había habido un pico importante en inflación en el caso chino, básicamente en el tema de alimentos, fundamentado en la escasez de producto generado a partir de la fiebre porcina africana. Como ustedes saben, el mayor tenedor del hato porcino mundial es China, que tiene más o menos el 50% del hato mundial, y había tenido este brote de fiebre porcina africana que básicamente ha impactado en el nivel de precios. Los chinos consumen más o menos 30 kilos de carne de cerdo anualmente y se proveen en el orden de 30 kilos también. Sin embargo, esa demanda o esa oferta ha caído en valores del 15%. A partir de ese momento, este caso, obviamente potenciado por la escasez de demanda provocado por el coronavirus, se empieza a ajustar la situación. Pero en los otros países del primer mundo, Estados Unidos, Japón, la zona euro, vemos un proceso de deflación producto de la retracción en la demanda
que se recupera en Estados Unidos, pero que no se recupera de la misma manera en Japón y Estados Unidos. Esta baja inflación obviamente genera un impacto importante y genera una expansión de las políticas monetarias y las políticas fiscales en estos países del primer mundo. Cuando miramos el tema de empleo, vemos que hay una situación que es bastante importante. Los países del primer mundo se han ajustado de manera diversa. Por un lado, Estados Unidos, que ha llegado a un 15% en su momento de desempleo, producto básicamente de que la variable de ajuste ha sido el empleo y que en un momento dado se ha ajustado. Sin embargo, el resto de los países del primer mundo han tenido políticas fiscales que han sostenido el empleo. Empleo que posiblemente en algún momento dado tenga hasta el problema de que no pueda ser sostenible en el mediano plazo, porque hay empleos que están desapareciendo del sistema. Si nosotros nos ponemos a pensar en eventos muy puntuales, como por ejemplo el hecho de que muchas oficinas están vacías en este momento, y esas oficinas que están vacías por la sencilla razón de que en realidad tenemos el problema de que mucha gente no asiste a su lugar de trabajo. Entonces, estamos viendo que los empleos vinculados a eso posiblemente no tengan razón de ser. Hoy lo que estamos viendo es un gasto fiscal y un gasto monetario en el primer mundo vinculado a tratar de sostener un empleo que tal vez no exista. Y esta es una preocupación, sobre todo en vista al futuro, que es importante. Cuando miramos las políticas monetarias, Estados Unidos vuelve a una política monetaria similar a la de la época de la post-crisis financiera, después de haber tratado de generar un incremento importante en tasas de interés. Esa tasa de interés se desploma con la pandemia y posiblemente esa tasa de interés se mantenga por un plazo relativamente largo. Cuando miramos cuál es el efecto de esto en tasas comerciales como la tasa LIBOR o la tasa del bono americano de 10 años, vemos que esa tasa está en valores bajos y también ha tenido un impacto significativo en la calidad de las tasas. Es decir, valores más bajos que se están pagando en Estados Unidos y que generan este efecto inverso al efecto aspiradora. En vez de chupar dólares del resto del mundo, Estados Unidos está expulsando dólares del resto del mundo. El tema también es que con la situación actual donde tenemos poco flujo financiero, porque el mundo está bastante congelado y porque gran parte de los países han tenido políticas expansivas en lo fiscal y en lo monetario, y por otro lado, los flujos comerciales son flujos que se están volviendo obviamente mucho más lentos que anteriormente, con una caída más o menos del 15% a nivel del comercio mundial. Y obviamente esto genera un proceso de debilitación del dólar, una caída del orden del 10% en el dólar con relación a otras monedas, que genera una serie de impactos. Primero, el dólar es más barato para muchos países compradores en el primer mundo, sobre todo compradores de productos paraguayos, como pueden ser soja o carne. Por tanto, tenemos un impacto de competitividad que es interesante en este proceso de tiempo, pero también tenemos un impacto donde vemos que esta devaluación relativa del dólar que no se está trasladando a América Latina debería en algún momento dado seguramente trasladarse también, y en ese momento deberíamos ver una situación de reversión de las situaciones en las cuales nos encontramos en términos de dólar actualmente. Y en este proceso de tiempo se está dando obviamente un impacto de la cantidad de casos de coronavirus en la región. Alrededor de 5 millones de casos en el caso brasilero, de 1 millón de casos en el caso argentino, unos 60.000 casos en el caso de Paraguay. Sin embargo, todavía, por lo menos en el caso de Paraguay, estamos relativamente lejos de esa situación donde el nivel de casos genera una retracción de la pandemia. Es decir, estamos todavía lejos de esta situación donde podemos decir esta es una situación complicada. Por tanto, lo que vamos a ver posiblemente es, en la medida en que no aparezca una vacuna que sea certera en una reacción al coronavirus,
posiblemente lo que veamos sea que existan situaciones de rebrote o inclusive en el caso de Estados Unidos estamos viendo situaciones donde no se ha acabado el primer brote y ya estamos viendo el rebrote en ciertas zonas de Estados Unidos. Obviamente un país mucho más grande y un país mucho más extenso en términos globales que permite la coexistencia de un primer brote y un segundo brote. Hoy estamos viendo también un segundo brote en el caso europeo, que obviamente impacta mucho más por la sencilla razón de que es una población de mayor edad que la población paraguaya. En el caso de Paraguay posiblemente veamos un rebrote, pero yo dudo mucho de que hayan políticas públicas vinculadas a cerrar la economía por el hecho de que no tenemos capacidad ya de aguantar desde el sector público esta situación, y vamos a ver esto un poco más adelante en términos globales. Cuando miramos Brasil un poco, vemos una situación interesante. Desde el 2015 hasta la fecha hemos visto una retracción de la inflación, una inflación muy limitada en la actualidad, que obviamente habla de un país mucho más estable, un crecimiento del Producto Interno Bruto que se ha desplomado y un dólar que desde el año pasado más o menos ha venido creciendo de manera importante y obviamente ha generado un abaratamiento de la situación. Una tasa Selic, que es la tasa de referencia del Banco Central brasilero, que permite hoy una retracción importante, y esa retracción importante de la tasa Selic genera una expansión monetaria importante, tanto en cantidad de dinero como en otras variables, y esa situación de la cantidad de dinero acompañada por una suba del tipo de cambio hace que Brasil esté relativamente más barato que Paraguay. Cuando miramos la Argentina, vemos una caída también del Producto Interno Bruto sistemática en una situación mucho más estructural de retracción de la economía con inflación alta, no la inflación de Brasil, y con una devaluación extremadamente fuerte de ese país y una política monetaria obviamente con una tasa de interés mucho más alta. Argentina, un país muy inestable, un país de inflación alta, donde la devaluación se ha vuelto una cuestión sistemática y donde la inflación también se ha vuelto básicamente estructural en el país. Estamos enfrentándonos, somos una economía pequeña, rodeada de dos economías grandes, con situaciones bastante diversas, pero en algunas cosas muy similares. Dos países con devaluaciones muy importantes que nos encarecen relativamente con relación a esos países, hacen que el producto paraguayo sea más caro que el producto brasilero, y esto afecta sobre todo la frontera, afecta por un lado el contrabando, porque los productos de contrabando se vuelven más baratos, y por otro lado afecta también la exportación, sobre todo de productos vinculados a la maquila, por otro lado productos vinculados a la reexportación, sobre todo en la zona de Brasil, que son muy importantes. Paraguay es una economía que tiene una particularidad. Tiene un 35% de su economía vinculada al sector agropecuario, que es un sector muy vinculado al evento del cambio climático. Les muestro un ejemplo del año 2012. Hay una caída del 0,5% del Producto Interno Bruto y al año siguiente un rebote del 8,4%. ¿Ha sido el gobierno el que ha hecho esto? No. En realidad lo que ha ocurrido es que la agricultura ha recuperado su capacidad instalada y ha crecido en un año lo que debería haber crecido en 2 años. Durante todo el gobierno del Cartes vemos una situación bastante más estable. Cuando se genera el cambio de gobierno a Mario Abdo, tenemos en primer lugar una sequía que afecta sobre todo al sector agrícola, retrayendo la cantidad de mercadería producida, y este año, el año de la gran malaria del COVID-19, con una caída del 1,5%, según las estimaciones nuevas que tiene el Banco Central del Paraguay. ¿Qué es lo que esperamos? Seguramente un rebote el año que viene, que todavía no tenemos muy claro el valor que va a ser, pero seguramente esa recuperación de capacidad instalada se va a dar en la medida en que la agricultura acompañe, se va a dar sobre todo en el sector terciario, en el sector de comercio, que han sido los sectores más impactados por esta crisis de este año. Cuando miramos al detalle, tenemos esta situación.
estos tres sectores que han tenido un crecimiento importante y estos tres sectores que han tenido una caída importante. Vamos a las caídas primero. Una caída en la producción de electricidad vinculada básicamente a la falta de agua en los ríos, sobre todo en el río Paraná, que alimenta las represas de Itaipú y Yacyretá y que han producido mucho menor energía que años anteriores. Por otro lado está el sector de comercio y servicios y el sector manufacturero. El sector manufacturero impactado fundamentalmente porque su cadena de oferta, que es la cadena vinculada a la economía del Brasil, ha sido muy impactada por el COVID. Y esto ha hecho que gran parte de la industria que provee insumos intermedios para esa industria brasilera haya sido muy impactada. Y por otro lado, comercio y servicios, donde obviamente estas retracciones, estas preferencias por el ahorro por parte de los consumidores por un lado, y por otro lado, la valoración del bien básico ha hecho que la gente demande mucho menos, y sumado a los cierres que han existido por espacio de las políticas públicas, haya generado una menor venta en el sector de comercio y servicios. Estos datos creo que son muy interesantes y hablamos en el caso puntual de Asunción, pero se pueden replicar a otros valores y vemos que la movilidad se ha retraído de manera muy importante. Este es el periodo de cuarentena donde vemos una caída en la asistencia a lugares de tiendas y recreación de casi 80% o de 80%, que hoy se ha recuperado más o menos a la mitad. Estamos en valores hoy alrededor del 40%. En supermercados lo que hemos tenido una retracción a valores de alrededor del 60%, que hoy está en valores de alrededor del 20%. Sin embargo, la gente lo que ha hecho es ir mucho menos a los supermercados, pero comprar un ticket más grande del que tenía anteriormente. La gente tiene fobia todavía a estar junta y tiene fobia a estar en un micro posiblemente de manera conjunta. Esta movilidad que durante la pandemia había caído en 90%, hoy sigue estando en valores de alrededor del 60%, lo cual sigue siendo importante. En cuanto a lugares de trabajo, habíamos tenido una caída del orden del 70% durante la cuarentena y hoy estamos en valores de 20, posiblemente alcanzando 25 y nuevo recuperándose en la medida en que los casos brotan mucho y los viajes a lugares residenciales son muy parecidos a lo que ocurre en términos de lugares de trabajo, porque obviamente uno pasa a su residencia en la medida en que sale de su lugar de trabajo. Cuando miramos la oferta y la demanda de Paraguay, habíamos visto caídas muy significativas durante el periodo de cuarentena, con una recuperación en los meses de junio y julio. Sin embargo, volvemos a ver una caída interanual en el mes de agosto, obviamente porque el mes de agosto había sido un mes de crecimiento, también de un año malo como ha sido el 2019. Cuando miramos específicamente los sectores, vemos que hay sectores que han crecido. ¿Cuáles son estos sectores? La demanda de telefonía móvil, lo cual no quiere decir que haya facturado más una empresa como Tigo, Personal o Claro, sino que en realidad hay una demanda por la necesidad de comunicación que hubo. Mayor cantidad de demanda de minutos durante todo este periodo de tiempo. Ha habido un crecimiento también del sector de la construcción y la demanda de materiales vinculados y ha habido un crecimiento, si bien bastante menos notable en el sector de supermercados. Pero hay sectores que han tenido caídas. Una cuestión que llama la atención es una caída bastante menor en el sector de equipamiento para el hogar o electrodomésticos, porque en cierta medida el estar mucho en casa hace que necesite tal vez una televisión más. El hecho de que me vaya menos veces al supermercado significa que tengo que comprar más producto y para eso necesito tal vez más frío, necesito comprar una heladera, una congeladora más, pero eso ha generado una demanda. Una retracción en la movilidad vinculada fundamentalmente a la caída en venta de combustibles y por otro lado tenemos dos impactos. Caída en venta de vehículos, que se volvió un artículo suntuario, acá está mucho más vinculado a esto que les decía anteriormente, la necesidad de
de generar gasto en términos reales, y finalmente una caída en todo lo que es ropa, porque ¿para qué necesito ropa si no hay eventos, si no salgo mucho? En realidad estoy mucho tiempo en mi casa. Cuando miramos lo que es la perspectiva en términos de año agrícola, el año agrícola paraguayo del año 2020 se ha iniciado tarde. Normalmente el año agrícola se inicia en la segunda quincena de agosto, donde a pesar de que hay poca luminosidad todavía, que obviamente afecta el crecimiento de las plantas, lo que vemos es que la gente trata de plantar temprano para evitar lo que ha sido en los últimos 10 años por lo menos una seca relativa, pequeña pero relativa, en el mes de enero. Los cultivos en Paraguay tienen más o menos 130 días. O sea, si estamos hablando de segunda quincena de agosto, estamos hablando de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, estamos cosechando posiblemente en la primera quincena del mes de enero del año siguiente. Sin embargo, la falta de lluvias, la falta de humedad en los suelos, una sequía que hemos tenido durante el invierno de este año, ha hecho que se atrase casi 2 meses. Empezamos a sembrar en Paraguay en la segunda quincena del mes de octubre. ¿Y qué es lo que ocurre? Estamos viendo que los riesgos de sequía, sobre todo en la zona agrícola, son relativamente bajos, que estamos viendo precipitaciones posiblemente normales o un poco inferiores a las normales o incluso superiores a las normales en algunos casos, pero estamos atrasados 2 meses. ¿Qué significa esto? Que vamos a empezar a cosechar posiblemente soja alrededor de la segunda quincena del mes de marzo. Sin embargo, la fecha tope de siembra de lo que se llama el maíz safriña o la soja safriña o lo que le podemos llamar el maíz o la soja de segunda, se encuentra más o menos como fecha tope o encuentra como fecha tope el 15 de febrero. Es decir, estamos un mes atrasados en esa fecha, con lo cual seguramente deberíamos tener una retracción en la capacidad de producción. Cuando miramos las expectativas, vemos que en realidad tenemos seguramente en el orden de las 600.000 o 700.000 toneladas menos que el año anterior. Y esto está básicamente centrado en lo que es la safriña, sobre todo de soja. Posiblemente tengamos retracciones también en lo que es la safriña de maíz, que ya había sido relativamente menor durante este año y que posiblemente tenga un impacto en el año que viene. Por tanto, hasta ahora, estos eventos que hemos visto, no podemos definir cuál va a ser el desarrollo, pero sí podemos saber de que en realidad la safriña de maíz, la safriña de soja tendrán problemas, y esto los agricultores lo saben, sobre todo en el caso de safriña de maíz, con lo cual seguramente van a plantar un maíz con menor tecnología, con menores costos, y ese maíz con menor tecnología y menor costo seguramente va a generar un menor rendimiento también, y posiblemente veamos una retracción en la producción. Esta retracción en la producción todavía es mínima, todavía podrían ocurrir que a pesar de que tengamos pocas precipitaciones, tengamos precipitaciones con muy buen timing y eso nos ayude todavía para el año que viene. El precio de la soja, sin embargo, que había pasado de valores de alrededor de $300 la tonelada en el mercado de Chicago, hoy está casi en $400 la tonelada, por encima de $1,000 el bushel, y esto es algo muy atractivo. Entonces, tenemos una compensación por el lado de precios, a pesar de que tenemos una caída relativamente menor todavía, pero estimada en términos de producción. ¿De dónde sale esta solidez del precio a nivel de mercados internacionales? Fundamentalmente de una gran demanda china vinculado al acuerdo de fase 1 entre China y Estados Unidos, y vinculada también a una retracción en la producción que ha tenido Estados Unidos. Estados Unidos ha tenido una retracción en la producción, un país
posiblemente hoy el segundo país del mundo en términos de producción. Y esto obviamente genera una solidez en los precios. Por tanto, tenemos un año medio dudoso en términos de producción agrícola, pero tenemos un buen año de precios y creo que estos son noticias alentadoras en general. ¿Por qué necesitamos un buen año para salir de este problema económico en el que nos ha metido este problema de la pandemia del COVID-19? Cuando vamos al sector ganadero vemos esta situación, que es una situación interesante, un precio internacional que si bien ha ido bajando y después ha rebotado, no ha sido concomitante con el precio que ha recibido el ganadero, que ha tenido una baja superior y que también ha rebotado, pero sin embargo ha rebotado a valores inferiores. Estos márgenes que se han generado extraordinariamente son márgenes que han venido fundamentalmente de la presión que ha ocurrido desde espacios de colusión en el sistema frigorífico. Y Paraguay tiene un precio relativamente razonable, sin embargo, por debajo de Argentina o por debajo de Uruguay, fundamentalmente porque no se encuentra en el mercado de la mayor demanda del mundo, que es China continental. Si China continental comprase carne paraguaya o comprase soja paraguaya, Paraguay podría exportar en el orden de los 2.000 o 2.500 millones de dólares más de lo que está exportando en la actualidad. Y esa es una situación que básicamente hoy está muy mediada por el tema político, porque Taiwán está invirtiendo recursos en Paraguay para evitar la comercialización con China continental. Y también esto está muy mediado porque Paraguay es un eje importante en lo que es la guerra comercial chino-americana. Todo esto va a estar muy impactado por lo que ocurra en las elecciones del próximo martes en Estados Unidos y quién sea el ganador y cómo esto termine impactando nuestras relaciones, sobre todo con China continental, el mayor demandante de soja y carne, los dos productos más importantes que produce nuestro país. Una situación bastante interesante ha sido esta. Uno de los sectores que ha impulsado la economía ha sido el sector de construcción, donde hemos visto un crecimiento importante, tanto en la demanda de asfalto como en la demanda de cemento. La demanda de asfalto, básicamente el que demanda asfalto es el sector público, y esta demanda de asfalto que ha pasado de un nivel del orden de las 60.000 o 70.000 toneladas mes a un valor del doble, más o menos, del orden de las 140.000 toneladas mes, básicamente vinculadas a el gasto público que se ha hecho en rutas, donde también tenemos que reconocer que el Ministerio de Obras Públicas tiene muchísimo más capacidad en este gobierno que en el gobierno anterior de desarrollar este tipo de obras públicas. Y también ha habido un crecimiento de más o menos 150, alrededor de 400.000 toneladas en el negocio de cemento. Pero esto también responde a este problema donde ha habido una retracción en la producción local. Esa retracción en la producción local tiene origen fundamentalmente en los problemas que tiene la industria nacional del cemento. Y sin embargo, cuando compensamos el valor de producción local y el valor de importación, tenemos un crecimiento también de 20% en la demanda de cemento, lo cual habla de la dinámica que ha tenido el sector de la construcción, sobre todo también en el sector privado, que ha sido muy importante. Esta dinámica es una dinámica que hay que sostenerla, porque en realidad lo que estamos viendo hoy es la terminación de proyectos que han comenzado hace más o menos 3 o 4 años, y tenemos que ver cuál es la expectativa del desarrollador inmobiliario de aquí hacia adelante. Lo que les decía anteriormente, esta línea roja, hemos pasado del orden de los 56 billones de guaraníes al orden de los 74 billones de guaraníes. Estamos hablando de 18 billones de guaraníes, unos 3.000 millones de dólares de plata que se ha quedado en caja. Y sin embargo, hemos visto una retracción de los depósitos a la vista del orden de los 2 billones de dólares, unos 300 millones de dólares.
Acá hay dos eventos que son importantes. Por un lado, la retracción de las tasas de interés y por otro lado, el otro evento importante es que la gente se ha posicionado mucho más líquida, no ha querido renovar su depósito a plazo por la incertidumbre que genera esta pandemia. Es mejor tener plata en caja que tener plata depositada a plazos que seguramente no sabemos si vamos a poder disponer en su momento. Y los bancos que han iniciado una reticencia inicial, hemos perdido más o menos 2 billones de guaraníes en términos de créditos, han tenido un crecimiento importantísimo de alrededor de 5 billones de guaraníes o 5 y pico de billones de guaraníes en términos de créditos en los últimos meses. Este primer paso de incertidumbre que también se le ha transmitido a los bancos por efecto de la gran liquidez que ha generado el Banco Central, se han traducido en los últimos meses en una mayor concesión de créditos a tasas más bajas. Incluso ha habido un proceso de reestructuración importante que ha alcanzado alrededor de 2.000 millones de dólares, básicamente a través de las medidas excepcionales generadas por el Banco Central por efecto de la pandemia, que han sido extremadamente importantes. El Banco Central ha generado un impacto de liquidez en el sistema, generando un crecimiento en el M0, que es la cantidad de billetes y monedas en poder del público, y que se ha incrementado básicamente por esta valoración de la gente por lo líquido, de las empresas y la gente por la liquidez, y que ha generado un incremento muy extraordinario en la cantidad de dinero. A pesar de esta expansión en la cantidad de dinero, que en tiempos normales debería significar un pico de inflación, hemos visto una retracción, valores que han llegado a 0,4% en términos de inflación y que hoy están en 1,6%. Y diríamos, ¿eso es alto o eso es bajo? Y eso es bajo por la sencilla razón de que la meta de inflación del Banco Central es de 4% y su límite inferior está en 2%. Hoy tenemos una inflación que está por debajo del 2%, o sea, valores muy bajos en general. Nuestro Banco Central es un banco que se llama de inflation targeting, es decir, de metas de inflación. Un banco cuya única variable de observación es la inflación. Por tanto, en la medida en que no haya presiones sobre la inflación, el Banco Central va a seguir con políticas monetarias relativamente relajadas y es lo que esperamos para el año que viene. Por tanto, estamos hablando de un año 2021 con tasas de inflación relativamente bajas, pero posiblemente con tasas de interés relativamente bajas también. Cuando miramos la situación del comercio exterior, nosotros pasamos de una importación del orden de los 11.700 millones de dólares a una importación hoy de alrededor de 10.100 millones de dólares, 1.600 millones de dólares menos. Sin embargo, la retracción en importaciones ha sido de 11.500 a 10.400, alrededor de 1.100 millones de dólares. Esto ha hecho que la balanza comercial, que a principios de año, en enero, estaba en 350 millones de dólares negativos, ha pasado a 360 millones de dólares positivos. Por tanto, tenemos alrededor de 750 millones de dólares nuevos que se han quedado en la economía porque la caída de la importación ha sido menor que la caída de la exportación. Acá hay una presión seguramente a sostener un tipo de cambio más bajo. Pero cuando miramos la situación del este, es una situación que es muy impresionante. El mes de enero era un mes de 339 millones de dólares de comercio de reexportación. Estamos hablando de artículos informáticos, artículos electrónicos, perfume, bebidas alcohólicas, etcétera, etcétera. Fíjense que eso en el mes de abril, en plena pandemia, llega al 35 millones de dólares, casi 90% de caída. Y esta caída está empezando a recuperarse, pero no está alcanzando los niveles que habíamos visto anteriormente. Y está en una situación preocupante, sobre todo porque hay alrededor de unos 185.000 empleos vinculados. El problema es
hoy abrimos el puente, está entrando la gente del puente a Ciudad del Este, pero sin embargo no compra nada porque todo lo que encuentra es más caro. Y es más caro fundamentalmente porque el tipo de cambio ha generado un impacto significativo. Esto que les decía antes, vemos un dólar que se ha ido devaluando, pero mucho menos de lo que se devaluó en el resto del mundo. Y todavía tenemos una situación importante. Normalmente, cuando tomamos el año 2018, vamos a ver que gran parte de la exportación de soja se da en los meses de campaña, febrero, marzo y abril. Sin embargo, el año 2018 fue un año normal, el año 2019 no fue un año normal. Cuando tomamos el año 2020 también fue un año normal y vemos que el incremento de ventas ha sido relativamente pobre durante estos años y posiblemente veamos un comportamiento bastante atípico. Es decir, mucho menos estacionalidad en los meses de campaña y una situación, una distribución más uniforme de la venta. Esto hace que seguramente en los últimos 3 meses del año veamos un mayor ingreso de dólares que va a profundizar esa situación donde les decía anteriormente que hay 700 millones de dólares que van a ingresar. Y fíjense la devaluación de Argentina. Este es el inicio de la pandemia, muy fuerte devaluación y una devaluación de nuevo acá. Brasil inicia una devaluación a principios de año, básicamente por su pérdida con relación a la situación china, y vemos que hoy está en una devaluación de casi 36%, mientras el Paraguay se encuentra en una devaluación de solamente 8% en el último año, de alrededor del 9% durante lo que va del año. Estamos caros con relación a Brasil y Argentina, y al estar caros con relación a Brasil y Argentina, obviamente el comercio con esos países nos va a generar un impacto. Y el Banco Central, que es el mayor interventor en el mercado, que había intervenido relativamente poco en los últimos meses, a pesar de haber intervenido grande durante la pandemia, hoy sigue vendiendo dólares. Cada vez que yo vendo un dólar, retiro guaraníes del mercado, y al retirar guaraníes del mercado, obviamente impacto la inflación. Pero sin embargo, pongo a disposición mayor cantidad de dólares en el mercado que obviamente apretan el tipo de cambio para abajo. A lo cual se suma a esta situación que tiene ya un impacto por la cantidad de dólares que están entrando en la economía. Por esto que les decía anteriormente del impacto de la soja. Vemos una presión relativamente baja sobre el tipo de cambio en los próximos meses. Y cuando miramos, y esto es para terminar, la situación laboral, hay una situación importante. Tenemos 13,2% que son los inactivos circunstanciales, la gente de desempleo que directamente no busca trabajo o no buscó trabajo en la última semana cuando se le preguntó, y la gente del subempleo, que es la que trabaja menos del tiempo que querría trabajar. Pero acá hay una situación importante. La cantidad de fuerza de trabajo que se ha presentado a buscar trabajo ha disminuido en más o menos, y acá tenemos el número en más o menos 5%. Hay un 5% de gente que ni siquiera está buscando trabajo porque sabe que no lo va a conseguir. Posiblemente este número rebote a partir de ahora, pero hoy tenemos un grupo de 13,2% más alrededor de 5%, alrededor de 18, 19% de gente que no está trabajando por esta situación, y que en la medida en que vean una reactivación seguramente van a ver una situación mejor. Esto es lo que yo tenía para presentarles. Muchas gracias.